Para nosotros es un placer estar hoy departiendo de nuevo con ustedes y estar en un tema muy llamativo que todos queremos repasar. El tema consiste en candidemia neonatal. Para ello hemos invitado a una de mis ex estudiantes, un placer tenerla, Malú, como le decimos de cariño, la doctora Manuelisa Beltrán. Ella es infectóloga pediatra, trabaja con nosotros en el Hospital San José Centro, es nuestra infectóloga desde hace unos buenos años y nos quiere hablar de candidemia neonatal. Los dejo en compañía de ella, tendremos una muy buena conferencia y luego tendremos una sesión de preguntas y estamos atentos a las preguntas, ya sean vía chat o vía algún otro medio a través de nosotros. Malú, bienvenida, el público es totalmente tuyo. Doctor, muchísimas gracias por esa presentación tan cálida. Creo que seguiré siendo su alumna, seguimos aprendiendo con nuestros casos, nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la presentación. El día de hoy, como ya mencionó el doctor Romero, pues vamos a hablar de candidiasis invasiva neonatal y vamos a hablar de los retos que tenemos en el diagnóstico y el tratamiento pues, de esta entidad. No tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Digamos que la información que está plasmada en esta presentación corresponde pues a mi opinión y al resumen que he tenido de la evidencia que está, digamos, resumida ahí en la presentación que realicé. Vamos a hablar de la definición de esta entidad, de la microbiología, algunos aspectos de la epidemiología, los factores de riesgo que están asociados a presentar candidiasis invasiva neonatal, la transmisión, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento y algo acerca de prevención. Primero, lo que quería traer como, pues, mencionar es definir este escenario de nuestro paciente. ¿Cuál es el escenario de mi paciente? ¿Cómo puedo clasificar si este paciente está en riesgo de presentar una infección invasiva por cándida, por alguna especie de cándida o no? Entonces, el espectro de la enfermedad, ¿cuál es? Tenemos enfermedades por cándida, ¿cierto? Podemos tener candidiasis mucocutánea superficial, que se constituye como aftas orales o dermatitis del pañal. Digamos que en este caso, si mi paciente está presentando esta entidad, sí, claramente tiene una entidad por cándida, pero digamos que el riesgo de que esta infección se haga diseminada es bajo. Esto guardando las proporciones de los factores de riesgo que ya lo vamos a mencionar más adelante. Si por el contrario mi paciente tiene una candidiasis invasiva de piel, que es la candidiasis cutánea congénita, o dermatitis fúngica invasiva con compromiso extenso en piel, como podemos ver en estas imágenes, acá compromiso, algunas lesiones en cordón umbilical y sobre todo compromiso extenso en piel, sí puedo pensar que a pesar de que sea un compromiso cutáneo, este paciente está en alto riesgo de tener una infección diseminada si hay alguna disrupción de las barreras cutáneas, o sea, si es un paciente que se suma algún otro factor de riesgo, pues el riesgo va a ser más alto de tener una infección diseminada. Y ya cuando tenemos el espectro, digamos, establecido de la candidiasis invasiva. Entonces, en general decimos candidiasis invasiva que va a tener un espectro amplio, que es candidemia, ¿cierto? Que es tener el aislamiento en sangre, infección de vías urinarias, infección del sistema nervioso central y tener compromiso de órgano terminal como endocarditis, endoftalmitis, afectación gastrointestinal, infección osteoarticular. O sea, realmente el espectro es muy amplio. Esto como para definir todo lo que pudiéramos tener pues, en un paciente con infección por candidiasis invasiva. ¿Cuáles son las especies de cándida a las que nos enfrentamos, digamos, en nuestra práctica diaria? Esto es una adaptación, pues, digamos, de información de varias publicaciones, pero digamos que traigo en mención, pues, el principal agente, Candida albicans, sí, el 90% de humanos está colonizado por Candida albicans. El tipo de infección puede ser endógena. ¿Qué hace referencia a esta publicación con endógena? Pues que puede ser propio, digamos, inherente del huésped. Si hay algún factor de riesgo relacionado y tiene la colonización, pues puede desarrollar la infección invasiva. No es asociado de forma regular a brotes, pero se pueden presentar por esta especie, ¿cierto? La presentación más frecuente de infección invasiva es candidemia. El huésped, o sea, es una causa frecuente, digamos, de infección en pacientes que tienen riesgo y generalmente es sensible a fluconazol. Tenemos la Candida parapsilosis que ha venido ganando, digamos, espacio. La colonización se está documentando más o menos en el 10% en adultos. La infección puede ser exógena, ¿sí? ¿Esto a qué hace referencia? Entonces, digamos, asociar el cuidado de la salud, transmisión horizontal o pacientes que hayan tenido contacto con un entorno de salud, digamos que están en más riesgo o que tengan pues invasión, eso ya lo vamos a hablar más adelante, y está asociada a biofilms, ¿sí?
Como factores de riesgo, recién nacidos y adultos mayores, uso de nutrición parenteral y pobre higiene de manos, pero eso ya lo vamos como a ampliar más adelante. Puede ser sensible a fluconazol, pero se ha notado que de forma progresiva en el tiempo ha aumentado, ha ganado resistencia a este azol. Candida krusei puede estar en membranas mucosas en huésped, digamos, sanos, en el ambiente puede estar en vegetales y frutas, tiene predilección por los pacientes que tengan malignidad hematológica y es resistente intrínseca al fluconazol. Glabrata coloniza pacientes sanos también. Generalmente son infecciones endógenas, o sea, por algún factor de riesgo del huésped, una vez está colonizada, en el ambiente está en agua y tierra. Es la segunda especie que causa infección invasiva en Estados Unidos. Nada despreciable, o sea, realmente ha ganado, digamos, ha cambiado la epidemiología y es un desafío para el tratamiento. ¿Por qué? Porque ha venido ganando resistencia a fluconazol y a quinocandinas. Candida tropicalis puede estar en piel, uñas, mucosas. También está muy asociada a desarrollar biofilms. En el ambiente puede estar en tierra y en agua, sobre todo en la selva amazónica. Tiene predilección para afectar a pacientes con cáncer y también su resistencia a fluconazol es elevada. Y Candida auris, que puede colonizar la piel y digamos que las personas colonizadas, el 10% pueden llegar a ser infección o candidemia o candidiasis invasiva. El tipo de infección, pues si estamos colonizados, si hay algún factor de riesgo, puede ser endógeno, o sea, por factores propios del huésped, o puede estar relacionada con el cuidado de la salud y es altamente resistente a múltiples antifúngicos. Acá que les quería mencionar, pues Candida albicans en neonatos específicamente causa el 60 al 75% de candidiasis invasiva. Candida parapsilopsis, tenemos el 20 a 30% de las candidiasis invasivas neonatal y los otros tipos de cándida pueden causar más o menos del 5 al 10% de candidiasis invasiva. Esta es la distribución, digamos, en esta publicación reciente de las especies de cándida en general. Entonces vemos que en Latinoamérica predomina pues, el aislamiento de Candida albicans, como vemos acá, seguida de Candida parapsilosis, y después de esto lo que sigue es Candida glabrata, como pues nada, digamos, despreciable. Como vemos, hay otras distribuciones, sobre todo lo que les mencionaba en Norteamérica, sigue siendo predominantemente Candida albicans, digamos, la primera especie que causa infecciones invasivas, pero la epidemiología en general de la distribución de las cepas de Candida ha cambiado en el tiempo y por los factores de riesgo relacionados y además de esto, pues con la evolución, digamos, también del manejo que tenemos nuestros pacientes, dispositivos, bueno, ECMO, digamos que ya tenemos que los pacientes están expuestos a más terapias invasivas cuando se requiere y pues esto también puede hacer que aumente el riesgo de candidiasis invasiva. Además de esto, en este gráfico nos muestran en color rojo los países o las zonas donde se ha reportado Candida auris, ¿cierto? Donde no hay reportes, perdón, de Candida auris disponibles. En este color vamos a ver los reportes de Candida auris y Candida parapsilopsis con resistencia a fluconazol mayor al 10%, y acá el color más claro donde se han reportado casos con Candida parapsilosis. En cuanto ya a la epidemiología específicamente de neonatos, vemos que la infección invasiva está reportada de 5 a 10 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos, ¿cierto? Las infecciones mucocutáneas superficiales se pueden reportar en el 10 al 20% de los recién nacidos sanos, pero lo que hablábamos pues con anterioridad, digamos que tener una infección mucocutánea superficial no me pone en alto riesgo de tener una infección invasiva, salvo que tenga otros factores de riesgo que ya vamos a mencionar. En esta publicación, aparte de estos, digamos, esta tasa de infecciones en recién nacidos, se menciona también que las condiciones de base más relacionadas con infección o con candidiasis invasiva fue la prematuridad, tener edad gestacional menor de 37 semanas y un peso extremadamente bajo al nacer, menor de 1000 gramos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo asociados a infección invasiva por cándida? Pues son múltiples en neonatos, ¿no? Estamos múltiples factores de riesgo. El principal, la prematuridad, ya vamos a profundizar un poco más en este tema. Uso de dispositivos invasivos, ¿cierto? Porque esto muestra una ruptura, una disrupción de las barreras cutáneas. Uso de antibióticos de amplio espectro, especialmente cefalosporinas a partir de tercera generación y carbapenémicos, ¿sí? Tener un diagnóstico de una enfermedad gastrointestinal que también pueda presentar una disrupción, digamos, a nivel gastrointestinal, como enterocolitis necrosante, que es frecuente en recién nacidos. Además de esto, tener asfixia perinatal, shock, corticoides, uso de corticoides que también es frecuente pues, para el tratamiento de entidades
en los recién nacidos pretérminos, estancia prolongada en unidad de recién nacidos. Ahora pues vamos a profundizar un poco más del porqué de esta razón. Disrupción de las barreras cutáneas, como ya les había mencionado, colonización por cándida, ¿cierto? Uso de nutrición parenteral y uso de inhibidores H2 e inhibidores de bomba de protones. Esto profundizando más en el riesgo de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, digamos que los niños que tienen menos de 25 semanas de edad gestacional tienen un riesgo mayor al 20% de presentar una candidiasis invasiva. Los niños que están entre 25 y 26 semanas tienen un riesgo del 10 al 20%. Los niños que están entre 26 y 27 semanas tienen un riesgo del 5 al 10%. Y los que tienen mayor de 28 semanas, el riesgo es del 5%, que igual sigue siendo pues un riesgo alto. Además de esto, por peso, decimos que los niños que pesan menos de 750 gramos tienen un riesgo alto también, mayor al 10% de presentar candidiasis invasiva, y los niños que pesan de 750 a 999 tienen un riesgo del 5 al 10%. Esto pues ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, mencionar un poco, ya conociendo cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente y que va sumando progresivamente para presentar candidiasis invasiva neonatal, es importante saber cómo es el mecanismo de transmisión. Entonces, hay dos grandes corrientes de esto, es decir, es transmisión vertical o es transmisión pues adquirida, digamos, en un medio hospitalario, o transmisión horizontal, que es lo que hacemos también referencia como endógeno, exógeno. Bueno, en cuanto a transmisión vertical, hay datos de Candida albicans, Candida parapsilosis y Candida glabrata como infectados o pacientes infectados por transmisión vertical. En este estudio pues nos hablan de cuál es la prevalencia de Cándida, de la colonización con Cándida en niños pretérminos que o sea, el rol, digamos, de la colonización materna. Acá básicamente lo que ellos hicieron es que tomaron cultivos a la madre, específicamente pues rectovaginales, y al niño se hizo seguimiento, digamos, con cultivo oral, de mucosa oral, cultivo rectal y cultivo del cordón umbilical. Esto lo hicieron en el momento del nacimiento y más o menos a las 48 horas, 72 horas, o sea, por una semana hicieron seguimiento, y se ve como hay una seroconversión temprana de estos niños colonizándose por la misma cepa, que además de eso se estudió, digamos, de forma molecular para ver que era la misma cepa, que era una cepa exactamente igual, la que tenía la mamá, la que tenía el bebé, y cómo hay colonizaciones tan tempranas como 72 horas de cepas derivadas de la mamá. Digamos que la primera colonización que se mostró en este estudio es rectal, o sea, digamos que los niños la primera conversión que hacían es a nivel rectal. Entonces, digamos que sí está demostrado que si la mamá tiene sobre todo si tiene una alta carga de enfermedad o colonización a nivel de mucosa, sabemos que en adultos pues es frecuente la colonización a nivel de mucosa genital, este niño podría adquirir esta cepa de forma vertical. Además, por lactancia materna, pero si la mamá tiene, digamos, a nivel de la areola o del pezón, candidiasis ahí de piel, podría también hacer que el niño se colonizara, y esto podría estar en relación a transmisión vertical. Acá pues hay unos códigos QR, por medio de estos códigos pueden descargar los artículos si son de su interés. En cuanto a transmisión horizontal, que está más relacionada como con el cuidado de la salud, esto sí quiero como aclarar una cosa, es que no quiere decir que, digamos, una Candida parapsilosis solo se pueda transmitir, o que si yo tengo un aislamiento de Candida parapsilosis tenga que estar relacionado con el cuidado de la salud, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que ya les he mencionado, o sea, ha sido dinámico, digamos, el comportamiento de candidiasis a lo largo del tiempo, digamos que ya incluso, como les mostraba, el 10% de la población puede estar colonizada en adultos con Candida parapsilosis. ¿Por qué? Porque la epidemiología ha venido cambiando. Entonces, acá, esto para mencionar, pues que sí tenemos ahí, digamos que a la par, digamos, de los factores de riesgo, también los relacionados pues con el cuidado de la salud, con estar en un entorno hospitalario. Digamos que hay, como ya les mencionaba, hay algunas candidas que están más relacionadas con producir biofilms y por tanto son más difíciles de erradicar o de controlar, y tienen mayor predisposición a hacer brotes. Entonces, en este artículo se hablan de las características de biofilms que causan una cepa de Candida parapsilosis en una condición de brote en esta unidad, donde encontraron 5 casos de niños con Candida parapsilosis. Se hizo el estudio molecular de las cepas y era pues idéntica, y se encontró en este caso que el factor de riesgo que tuvieron era
el uso del humidificador porque eran pacientes ventilados. Entonces hubo como una colonización de ese sistema y eso predispuso a que los niños estuvieran infectados. En esta publicación nos hablan del rol del entorno y las superficies en un ambiente hospitalario y queda uno realmente alarmado porque ellos hablan no solo de cándida, sino de otras bacterias. En este especialmente hicieron seguimiento por 4 meses en una unidad de recién nacidos y todos los niños que tenían sepsis neonatal tardía, pues como es nuestra práctica, digamos, se hicieron todos los estudios, cultivos, bueno, para determinar cuál era la causa y más o menos en el 50% de esos pacientes se encontraron, digamos, un aislamiento, pero a la par de eso se hicieron cultivos en manos de personal de salud, cultivos en superficies, sobre todo los carros de paro, las camas de los bebés, o sea, las cunitas de los bebés, y encontraron una correlación súper alta entre Klebsiella pneumoniae en manos y, digamos, y superficies, y eran idénticas, eran las mismas cepas que tenían los bebés, y el segundo germen que encontraron fue Candida parapsilosis, que también estaba relacionado con el entorno hospitalario, sobre todo con el carro de paro y manos de los cuidadores, digamos, de estos bebés. Entonces, este mensaje es, pues, que no debemos bajar la guardia. Obviamente el lavado de manos, pues, es una herramienta que tenemos supremamente importante para disminuir el riesgo de que nuestros pacientes, pues, se infecten no solo por cándida, sino por otros gérmenes. En cuanto a la fisiopatología, pues hay varios factores relacionados con infección invasiva por cándida. Lo que hemos mencionado, generalmente hay una colonización, ¿sí? Que vemos, digamos, en las revisiones, y es que esto en general también para cándida, digamos, para bacterias y cándida, digamos que es ascendente, o sea, digamos que la colonización no solo puede estar digamos, en el caso de cándida, pues sí tiene una predilección importante por mucosas, ¿cierto? Por piel. Entonces, si tenemos un niño que pues tiene, digamos, una condición superficial, pero a eso le sumamos que está en condición crítica, que está recibiendo nutrición parenteral, que requiere uso de catéteres, pues esto va a hacer que este niño colonizado, si yo tengo una disrupción, digamos, de esa barrera de piel, pueda entrar esta levadura, ¿cierto? Entonces acá tenemos pues como representado la colonización, ¿cierto? Y acá el desarrollo de la infección local, que era lo que yo les decía, un niño pues neonato, pretérmino, que tiene, digamos, su respuesta inmune hasta ahora está madurando, ¿cierto? Y si le sumamos a eso que, digamos, si es un pretérmino menor de 28 semanas, digamos que la inmunidad pasiva que ofrece la mamá por medio de transferencia de anticuerpos, pues no está en este bebé porque todavía está muy chico, entonces no tiene, digamos, los anticuerpos de la mamá que lo protegen por lo menos es el primer año de vida, está en mayor riesgo de que se desarrolle una infección pues invasiva. Entonces eso asociado también a estar en un entorno de cuidado de la salud, antibióticos de amplio espectro, como yo les decía, esto aumenta el riesgo, sobre todo cefalosporinas, a partir de tercera generación, y uso de carbapenémicos aumenta el riesgo de tener una infección invasiva por cándida. Uso del catéter venoso central, claro, porque hay una disrupción de la barrera. Si yo estoy colonizando en piel, pues es más fácil que entre, digamos, esta levadura. Esto pues hace más referencia a adultos. Cirugía, ¿cierto? Entonces sí hablamos de que nuestros pacientes puede haber a nivel gastrointestinal cándida. Entonces, digamos, ese niño que tiene enterocolitis, ese niño pues está en mayor riesgo, claramente, de tener una infección invasiva. Esto habla más de colonizaciones en adultos. Y ya cuando vemos todos estos factores sumados, entonces la colonización, todos estos factores de riesgo porque estoy hospitalizado en una UCI, pues ya vemos que si me ponen un catéter, que si tuve una cirugía abdominal, pues esto puede hacer que haya una diseminación de la cándida y que pase pues a la sangre, y ya pues ahí estamos hablando de candidemia, y esa candidemia puede tener un compromiso de órgano terminal, como ya hemos mencionado. Entonces se puede llamar vaso, sistema nervioso central, infección de vías urinarias, que puede estar relacionado o no con candidemia, ¿cierto? Ojos, riñones, huesos, piel, abscesos cutáneos también. En cuanto a esto, pues mostrar todos los, digamos, como los focos que se pueden tener, que ya lo mencionamos: corazón, bueno, todo, hueso, nada despreciable. Entonces, ver, como les mencionaba yo, cómo hay una disrupción, acá hacen sobre todo énfasis en la mucosa gastrointestinal, que es un mecanismo pues muy importante, y es, si soy un prematuro, pues claramente estas inmunoglobulinas protectoras de mucosa, primero está, pues ese sistema está inmaduro, y segundo, pues no tengo la inmunidad pasiva suficiente que haya pasado esa mamá a través de la placenta, porque es un recién nacido pretérmino, como les decía, el corte es 28 semanas. Si es una edad menor, pues realmente no vamos a tener como
ese factor protector. Y además de esto, digamos que la primera línea de defensa pues será la inmunidad innata, con una adecuada actuación, digamos, del estallido respiratorio, pero si hay inmadurez en esto, pues el control no va a ser adecuado. A esto sumando que si estoy colonizado y acá tenemos como el dibujo de ese catéter, pues obviamente va a ser fácil que si estoy acá en piel, pues también pueda entrar esa cándida a nuestro torrente sanguíneo. Esto es para hablar pues que predominantemente las respuestas del sistema inmune innato, y si hay alguna alteración en el estallido respiratorio, en todo el proceso de fagocitosis, pues podemos ver que esta respuesta puede ser inefectiva. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de candidiasis invasiva neonatal? Entonces, lo primero es candidemia, como ya les había mencionado. Entonces, es aislamiento de cándida, especies de cándida en sangre. La presentación es indistinguible de sepsis neonatal tardía de origen bacteriano, realmente es muy similar. Alteraciones en la temperatura, cambios en la perfusión, distermias, bueno. La candidemia puede ser el foco primario de infección o puede ser secundario un foco invasivo de órgano terminal, una endocarditis, sistema nervioso central, ¿cierto? Digamos si hay un factor de riesgo adicional, por ejemplo, niño derivado, derivación externa, ventricular, por ejemplo, pero son casos que son dramáticos, pero digamos que no es lo frecuente es que el foco primario sea la candidemia y que de ahí se siembre a órganos terminales. En esta publicación hablan de que nos podría ayudar la hiperglicemia persistente y la trombocitopenia en recién nacidos pretérminos con peso extremadamente bajo al nacer, está fuertemente relacionado con candidemia. Y es lo que hacemos, o sea, cuando se nos ponen trombocitopénicos los pacientes y se ven sépticos, empezamos a preocupar, ¿sí? Igual los gram negativos también pueden estar relacionados con trombocitopenia, pero siempre tenemos que tener en cuenta pues estos factores de riesgo en neonatos. ¿Qué puede pasar también? Se puede, si es un niño invadido, bueno, tiene un catéter, puede haber un trombo, ¿cierto? Un trombo séptico ahí que haga que haya consumo de plaquetas y por esto esté mi paciente también trombocitopénico y es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, como yo les decía, lo más frecuente es que sea primero candidemia y que de la candidemia haya afectación a un órgano terminal. ¿Cuál es el órgano terminal? ¿Cuáles son estas otras, digamos, órganos que se pueden ver afectados y en qué frecuencia? Entonces, vemos en esta revisión que lo más frecuente es que si yo tengo una candidiasis invasiva, ¿cierto? Digamos que la afectación en orina sea lo más frecuente, ¿cierto? O sea, que tenga una IBU por cándida. En el 61% de los casos, digamos que es infección de vías urinarias. Ahorita lo vamos digamos, a profundizar, pero puede presentarse relacionada con candidemia o independientemente de candidemia y tiene varios espectros, digamos, en gravedad o de la enfermedad. En la afectación urinaria, pero es para que lo tengamos en mente. Lo más frecuente es que se afecte, que tenga infección de vías urinarias, o sea, que el foco sea urinario. Entonces tenemos que tenerlo ahí por cándida. Después de esto, el segundo foco más frecuente es la meningitis, 15%. Entonces también esto para irnos haciendo idea de por qué hacemos la extensión o los estudios de extensión. Después de esto, lo que tenemos que es, digamos, más, o bueno, digamos en severidad, tenemos endocarditis con un 5%, endoftalmitis 3%, digamos que ya compromiso, digamos, más avanzado del sistema nervioso central con absceso cerebral y ventriculitis 4%, ¿sí? Esto en cuanto a órgano terminal. Entonces, digamos, IBU. Entonces, como les mencionaba, puede ser con o sin candidemia. Se puede presentar en el 50-60% de las infecciones invasivas por cándida. Es frecuente que acompañe a la candidemia. Puede ocurrir de forma aislada también, o sea, podemos tener un foco en orina sin tener aislamiento en sangre. Puede tener varios espectros. Puede ser una cistitis, ¿sí? O sea, solo en la parte, digamos, de la vejiga, o podemos tener una infección ascendente con compromiso del parénquima y además de esto podemos tener un compromiso más severo del parénquima con misetomas o bolas fúngicas ahí en el parénquima renal que hace que se deba prolongar el tratamiento. Sistema nervioso central, su mecanismo es pues por diseminación hematógena de cándida, ¿sí? La manifestación más común es meningitis y menos frecuente absceso cerebral y ventriculitis, como ya les había mencionado, 4 o 5%. Endocarditis ocurre aproximadamente en el 5% de los casos, digamos que también la siembra se va a dar después de una candidemia y el principal factor de riesgo es que tenga una candidemia persistente mayor a 5 días y el uso de catéter venoso central, por lo que les decíamos, pues igual el catéter va a estar ahí, digamos, cerca a la aurícula, va a estar en la aurícula, entonces digamos que si está colonizado,
que si hay un desplazamiento, pues hay una disrupción de la barrera de piel y pues si hay una colonización, si por ese catéter pues migra la cándida, pues claramente digamos que tener un catéter venoso central pues es un alto riesgo de tener endocarditis. Y pues la aurícula derecha es el sitio más común de vegetación por cándida. Endoftalmitis, en el 3 al 5% de los pacientes con candidemia. Endoftalmitis hace referencia a la infección más severa, ¿cierto? Que compromete el humor vítreo y el vitrio, perdón, y el humor acuoso. La vía de infección es endógena, entonces también por bacteriemia se siembra ya pues, en el ojo. Y hay una forma menos severa que es la corioretinitis. Además de esto, debemos tener en cuenta que la candidemia persistente aumenta el riesgo de la retinopatía de la prematuridad. Entonces, lo ideal es que esto pues conlleva otro tipo de cosas que sea tratada de forma efectiva para pues, que a nuestros pacientes les vaya bien. ¿Qué otro compromiso de órganos tenemos? Tracto gastrointestinal, se ha documentado en enterocolitis, performación intestinal espontánea, ¿cierto? Paciente que va, entra a cirugía por una enterocolitis, se toma una muestra, cándida y también se debe considerar pues tratamiento en estos casos que a veces no son tan fáciles, ¿no? Porque puede estar colonizado, pero en un paciente con compromiso severo, en un recién nacido pretérmino, siempre se debe considerar válido. A veces no es claro si la perforación es causada por cándida o si la infección es secundaria a invasión de la mucosa, o sea, si el foco primario fue el abdomen y hizo que se diseminara, o si la cándida sembró ahí en el abdomen. Además de esto, absceso hepático es infrecuente, 1 a 3% de los casos, y otros sitios que son aún más desafiantes para el tratamiento, infección osteoarticular y siembras en piel, pero no que sea el foco primario la piel, sino que por la diseminación se siembre de forma secundaria en piel. Esto en cuanto pues digamos, al espectro de la enfermedad, sus manifestaciones clínicas. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿cómo estoy con esta entidad? ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué debo hacer cuando estoy con un paciente que presenta candidiasis invasiva? Entonces, ¿existen guías? Sí, existen pues varias guías disponibles para pues el manejo. Dentro de ellas tenemos la guía del grupo de la doctora Santolaya, que es la como latinoamericana de cómo se debe manejar pues, las candidiasis o la candidemia, digamos, en neonatos. El Consenso Colombiano de Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de Cándida en adultos y niños, es de acá, local, la guía ITSA para el manejo pues, de candidiasis invasiva y la guía europea para el manejo de candidiasis invasiva. Hay aún más, o sea, estas son algunas, pero pues existen otras guías también que están asociadas o que nos dan direccionamientos o recomendaciones para el manejo. A continuación yo les voy a mostrar como un resumen de lo que creo que es más importante, ¿sí? O sea, digamos, es algo personal, digamos, como mi proceso mental para decir, de todas estas guías, de todas estas recomendaciones, creo o la evidencia nos recomienda esto, pero pues es un resumen que yo misma elaboré. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que tiene, digamos, una sepsis neonatal tardía, ¿cierto? Es dentro de los diagnósticos diferenciales con todos estos factores de riesgo, pues siempre debemos considerar que podemos estarnos enfrentando a una candidiasis invasiva. Pero en general, siempre a estos pacientes lo que vamos a hacer es hacer un estudio para descartar infecciones tanto bacterianas como fúngicas y en algunos casos debemos sospechar también infecciones pues, virales. Entonces, en este caso, siempre generalmente vamos a tomar hemocultivos, uroanálisis, urocultivo, estudio de líquido cefalorraquídeo en el contexto de una sepsis neonatal tardía, ¿cierto? Si en estos cultivos que yo tomé, ¿cierto? Identifico cándida, alguna especie de cándida, yo ya estoy hablando de que tengo una candidiasis invasiva. Entonces, sí, no, el niño iba mal, está mal perfundido, le tomamos hemocultivos, urocultivo, punción lumbar. En el urocultivo salió cándida. Este niño tiene candidiasis invasiva. Si por alguna razón a este niño no se le hizo sino parcial de orina, a esto va este gráfico, es, hombre, pues tengo que completar el estudio, le tengo que hacer punción lumbar, sí señor, y hemocultivos para ver si tiene candidemia. ¿Por qué? Porque todo esto va a cambiar, digamos, el espectro del manejo. Una vez yo tenga este caso de candidiasis invasiva porque tengo un aislamiento de cándida en un líquido que debe ser estéril, entonces orina, líquido cefalorraquídeo o sangre, ¿cierto? Yo debo hacer todo el estudio de extensión y además de esto debo hacer una valoración por oftalmología con dilatación pupilar para ver que no tenga siembras ahí por todo lo que mencionamos. Ecocardiograma, acá les puse como 2 asteriscos porque vamos a profundizar un poco más en esto, en el momento que se debe tomar y todo. Y ecografía de abdomen total. Entonces acá les voy a mencionar como el diagnóstico, ¿sí? De candidiasis invasiva. Entonces
el gol estándar o digamos el estándar de cuidado son los cultivos, ¿sí? Entonces, hemocultivos positivos para cándida igual a candidemia y igual a infección invasiva por especies de cándida, ¿sí? Entonces, para el diagnóstico, ¿necesitamos una botella especial, un medio especial? No, las botellas convencionales son suficientes, o sea, los hemocultivos normales que tenemos, teniendo consideraciones especiales, y es que hoy estamos tratando con bebés muy pequeños que tienen mínima manipulación, que tienen muchas limitantes por su condición de gravedad, pero sí debemos tratar de que el volumen, digamos, para el peso sea adecuado, el volumen en mililitros para sembrar en esas botellas. Hay unas guías de ITSA que nos dicen para bebés así, de peso a tal, más o menos son X cantidad de mililitros, ¿cierto? Si este paciente tiene invasión, o sea, si tiene un catéter venoso central que pueda retornar, ¿sí? No digamos un epicutáneo, pero si tiene un venoso central que yo pueda tomar muestras ahí, o tiene dos luces, pues la idea es que yo tome una muestra del catéter y otro que sea periférico, ¿listo? Para saber si está relacionado con el catéter, bueno. Y se debe realizar una vez que esté positivo, ¿sí? El hemocultivo, yo debo saber que debo hacer controles de hemocultivos de 24 a 48 horas. Esto puede variar en las guías. En algunas dice 24 a 48, en otras dice 48 a 72, desde que yo inicie el tratamiento. Lo que sí debemos tener súper claro es tener el estándar, digamos, en nuestro sitio de trabajo, pero como mínimo cada 48 horas, sí, máximo 72 horas, pero si yo tengo un paciente candidémico, yo debo hacer controles hasta que depure. Cada 48 horas idealmente, set de hemocultivos hasta que este bebé depure, ¿sí? ¿Por qué? Porque que yo esté candidémico más tiempo me aumenta exponencialmente el riesgo de afectación de órgano terminal y nos va dirigiendo como qué más vamos buscando en estos pacientes. Si tengo un aislamiento en urocultivo o en cultivo de líquido cefalorraquídeo, entonces si tengo en urocultivo, hablo de que pues es una IBU por cándida, entonces, ¿cuál es el umbral de detección? O sea, ¿cuántas colonias son determinantes para yo decir, sí, este niño tiene una infección urinaria por cándida? Más de 10.000 unidades formadoras de colonia en urocultivo tomado con sonda y más de 1.000 unidades formadoras de colonia de una especie de cándida tomada por punción suprapúbica. ¿Sí? Estas son las colonias que se deben considerar como causantes de infección de vías urinarias por cándida. No se deben considerar muestras que fueron tomadas con bolsa o de forma inadecuada. ¿Listo? Si por alguna razón, lo que les mencionaba, perdón por ser tan reiterativa con esto, pero si por alguna razón solo le tomaron un parcial de orina al bebé, caso, pero puede pasar, ¿sí? Por alguna, no, que no lo vean tan malo, que creen que era la orina, bueno, etcétera. Solo se tomó orina, entonces, hombre, me salió positivo, yo tengo que verificar que este hijito tenga hemocultivos, ¿cierto? Y que tenga estudio de líquido cefalorraquídeo, porque ¿qué puede pasar? Acuérdense que puede ser de las dos formas, puede ser el foco primario, la orina, o puede ser una candidemia, o sea, que el foco primario sea la sangre y se embrolla. Y si está en sangre, pues puede sembrar también el sistema nervioso central. En cuanto a la infección del sistema nervioso central, igual, aislamiento de cándida en cultivo de líquido cefalorraquídeo hace el diagnóstico compromiso del sistema nervioso central. Puede haber parámetros variables en el estudio del líquido cefalorraquídeo sin que esto descarte la infección. O sea, si yo tengo un cultivo positivo de cándida ya, hay que darle valor. Otras pruebas, digamos que esto es desafiante. En adultos hay como más estudios para otro tipo de pruebas. Nosotros realmente es limitada, digamos, las publicaciones para niños. Existe beta de glucano, que es una prueba que no es específica para cándida, ¿cierto? Detecta pues un componente de la superficie de muchos hongos, ¿cierto? Y no hay suficiente experiencia en niños. Tampoco es lo suficientemente específica, entonces no se usa de forma rutinaria. Existen pruebas moleculares, ¿sí? Contamos con Panfungal, acá en el país hay Panfungal, pero digamos que esto es más asociado, digamos, a las muestras de tejido. Por ejemplo, si tenemos un foco de tejido, tenemos una biopsia, se puede procesar esta muestra para la identificación de la levadura. PCRs específicas para cándida, ¿cierto? No hay datos específicos en pacientes pediátricos, están en desarrollo, pero realmente no está validado aún. Y estudios de metagenómica, en el país también se hacen estudios de metagenómica, son estudios complejos, digamos que se van a secuenciación esas muestras para unidades ribosomales 16S, pero se puede hacer, pero lo mismo, digamos, es más asociado a muestras de tejido, ¿sí? En casos específicos, pero está disponible también en el país. Estudios de extensión adicionales. Si tenemos, esto es una recomendación específica del consenso colombiano, ¿sí? Pero va en línea con las guías. Si tenemos una candidemia persistente, luego de 72 horas de manejo, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo candidemia, empiezo mi manejo, ¿cierto? Hago mi set
de hemocultivos, que puede ser de 48 a 72 horas, si vuelve a hacer ese set y vuelve a salir positivo, ellos recomiendan a ese paciente que volvió a salir positivo, o sea que ya tengo 2 sets positivos, hágale ecocardiograma. Sí, o sea, ellos no recomiendan de entrada, o sea, yo detecté y de una le hago, no, sino dicen, es como, si vuelve a tomar y le vuelve a salir positivo, haga ecocardiograma. Además de eso, haga la ecografía abdominal total. ¿Por qué? Porque puede sembrar en todo como el aparato, pues digamos, urinario, pero también puede sembrar en el vaso, en el hígado. Entonces, ecografía abdominal total. Incluso ellos dicen, puede tomar un TAC de abdomen para ver si tiene siembras a este nivel. Recomiendan ecografía transfontanelar, ¿sí? También al que tiene más de 72 horas de manejo y sigue candidemia. Si ellos dicen, si persiste la candidemia, más de 7 días de manejo, ¿cierto? Entonces, y persiste candidémico, sin, esto obviamente guardando las proporciones, y es que ya vamos a hablar de esto, pero pues ya se ha controlado el foco, se ha quitado el catéter, ¿cierto? Y persiste y realmente no mejora y no hay nada a qué atribuir la persistencia de la candidemia. Ellos dicen, bueno, hay que hacer una neuroimagen, incluso hay que descartar focos óseos después del 7º día candidémico con adecuado control del foco, o sea que no hay nada más que me explique que este nene esté candidémico. En cuanto al tratamiento, acá planteé como las preguntas que nos hacemos de cuando nos enfrentamos a una candidiasis invasiva, y es ¿cuál es el foco actual de mi paciente? ¿Está candidémico? ¿Tiene una IBU aislada? ¿O tiene una IBU con candidemia? ¿Tiene compromiso del sistema nervioso central? ¿Tiene endocarditis? ¿Tiene endoftalmitis? ¿Cierto? Conozco la cepa, o sea, sé si es sensible, sé qué cándida tiene mi niño. ¿Cuál es la duración que debo ofrecer de acuerdo al foco identificado? O sea, ¿cuánto tiempo le voy a dar? ¿Cómo se lo voy a ofrecer? ¿Por qué vía se lo voy a dar? ¿Y cuál es el perfil farmacocinético que requiero en el medicamento para utilizar? ¿Sí? Si estoy en sistema nervioso central, debo asegurar que el medicamento tenga una adecuada penetración, si es urinario, igual. Acá nada más una imagen de este artículo que compara las guías. Acá me falta la guía colombiana, y la guía latinoamericana, pero en general ellos hablan de qué opciones o cuál es la recomendación de manejo. Si ustedes miran en la mayoría de las guías, la recomendación o la primera línea o el estándar de cuidado para manejo es anfotericina B de oxicolato. Es la primera opción de manejo en la guía europea, IPSA, y esta es una guía de Alemania. Igual es la recomendación en el consenso colombiano, es anfotericina B, ya les voy a profundizar y eso, de oxicolato. Y en la guía de la doctora Santolaya, ella pone como que equipara, puede ser equinocandinas o puede ser anfotericina B de oxicolato. Entonces, en cuanto al tratamiento, algunas generalidades. No está indicado el uso rutinario de terapia empírica antifúngica de inserción neonatal tardía, ¿sí? No está recomendado. O sea, si yo tengo una sepsis neonatal tardía, poner como, no sé, bueno, de acuerdo al esquema de manejo que tengan, pero dentro de ese esquema que esté anfotericina de oxicolato, como bancos, FPIM, anfotericina de oxicolato, no es la recomendación, ¿sí? O sea, no se recomienda. La idea es uso racional de antibióticos antifúngicos. No se ha mostrado un beneficio de poner de forma empírica. Hay que analizar también como la condición de cada unidad y la epidemiología que tiene, pero en general ninguna de las publicaciones recomienda que se use de forma empírica manejo antifúngico. Puede ser más o menos la tercera causa de complicaciones infecciosas en neonatos, la candidiasis invasiva, ¿sí? Pero digamos que hay que, pues, promover su identificación e aislamiento. Se debe hacer tratamiento de la infección confirmada. Esto es supremamente importante. Eliminación de cualquier fuente de infección. Catéter venoso central, catéter urinario, dispositivo del sistema nervioso central. Esto, digamos que sobre la práctica en algunas oportunidades es difícil, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si este niño requiere nutrición parenteral, requiere, por sus condiciones de base, requiere inotrópico, requiere ese acceso central, ¿cierto? Entonces sí, lo podemos cambiar y poner uno nuevo, pero muchas veces este nuevo se vuelve a colonizar de esa candidemia que hasta ahora estamos tratando. Entonces, idealmente sí se debe retirar mientras que se controla la candidemia, porque se puede, incluso este nuevo que vuelvo a poner, se puede colonizar nuevamente por candida, hacer que el control del foco sea más difícil. Se deben administrar antifúngicos de forma sistémica, ¿sí? Ya vamos a mencionar cuáles se pueden, y se debe evaluar la extensión de la enfermedad, que también he sido como muy reiterativa en esto, pero es supremamente importante por lo que hablamos. Y además de esto es una recomendación que es muy importante, y es se debe contar el manejo efectivo desde el segundo set de hemocultivos negativos. Yo cada 48 horas o 72 horas, 48, 72, en un paciente candidémico debo hacer hemocultivos de seguimiento. Si ya me salió el primero negativo, no puedo parar ahí, sino tengo que hacer un segundo hemocultivo. Si es el segundo set salió negativo, ahí digo, listo, ya depuró mi candidemia, y desde ahí yo cuento mi terapia efectiva de acuerdo al foco que haya identificado.
Acá esto también es un resumen que realicé en base a las diferentes guías. Por eso no les pongo acá como bibliografía, pero está basado pues, en todas las recomendaciones de las guías que hemos revisado. Y es tipo de infección, candidemia. Manejo de elección o estándar de cuidado, anfotericina B de oxicolato, 1 miligramo kilo día. Digamos que los efectos adversos en neonatos no son tan frecuentes como en adultos, es muy bien tolerado el medicamento y tiene una amplia, digamos, una amplia cobertura, ¿sí? Incluso para cepas resistentes da más espectro y que es importante, tiene una adecuada penetración al sistema nervioso central, pues adecuada no es, pero digamos él entra al sistema nervioso central, ¿cierto? Y en la vía urinaria. Entonces digamos que como sabemos que es de lo más frecuente, una vez tenemos candidemia, pues que se afecte los riñones, vía urinaria, infección y sistema nervioso central, pues digamos que es un medicamento pues, que nos da cobertura a los dos focos hasta que tenemos esa identificación final. Como alternativa al fluconazol, nos recomiendan un bolo y después de eso dosis de mantenimiento, ¿cierto? ¿Qué recomiendan las guías? Ahorita les voy a mencionar, se puede hacer desescalar si el paciente está estable, pero hay una cosa que debemos tener en cuenta acá y es que el fluconazol, incluso ellos dicen, podría usarse de primera línea, pero hay que tener en cuenta que si mi paciente ha recibido profilaxis con fluconazol, pues ya no deberíamos usar este azol en una infección invasiva, en un paciente pues, que esté en estado de gravedad. Y la otra alternativa, anfotericina B liposomal, si hay algún efecto adverso, algo que me impida pues, usar anfotericina B de oxicolato, pero hay que tener especial precaución porque no penetra bien en vías urinarias. Y equinocandinas se pueden usar, es discutido, ¿sí? Realmente porque no hay suficientes estudios, incluso sobre todo para las dosis, han venido en uso, en aumento en neonatos, pero hay que tener especial precaución porque no entran al sistema nervioso central y su penetración en orina no es tan buena, que sabemos que es como lo más frecuente que tenemos con candidiasis invasiva. Entonces, la duración del tratamiento de una candidemia son 14 días después de tener 2 hemocultivos negativos si no tengo ninguna afectación de órgano terminal. Entonces, yo tengo mi niño candidémico, le tomé mi set de hemocultivos, llevo 2 sets negativos, hice todo el rastreo, me miraron el ojo, me miraron el corazón, no tiene infección de vías urinarias, o puede tenerla si tengo con infección de vías urinarias 14 días es suficiente, ¿sí? Si le encuentro en el sistema nervioso central y eso, pues ya tengo que decir, es otro esquema de manejo. Y desescalar si la cepa es sensible, si no usó fluconazol previamente nuestro bebé, si el niño va mejor, ¿cierto? Entonces yo lo puedo desescalar al 7º día de manejo con anfotericina B de oxicolato y lo puedo pasar a fluconazol. El otro tipo de infección, sistema nervioso central, también manejo anfotericina B de oxicolato, estándar de cuidado, puede considerarse anfotericina B liposomal y puede considerarse, en caso de que haya falla en el tratamiento, 5-flucitocina sola o en combinación con anfotericina B de oxicolato o liposomal, aunque tiene muchos efectos adversos. Como les decía, la anfotericina B entra al sistema nervioso central, pero no es tan alto su pues, penetración, pero es el medicamento pues, indicado para esta entidad. ¿Listo? La duración, al menos 3 semanas, y con vigilancia y normalización de parámetros en líquido cefalorraquídeo y evolución favorable. Se habla de que incluso se podría desescalar a fluconazol, obviamente individualizando el paciente. Infección de vías urinarias, entonces manejo anfotericina B de oxicolato, también, digamos, si estamos frente a una entidad invasiva. Fluconazol es excelente opción de manejo, entra muy bien a la vía urinaria, su biodisponibilidad oral es 90%. Entonces, digamos que si este paciente solo tiene un foco urinario o ya está mejor y, digamos, se puede desescalar, fluconazol es excelente opción, obviamente viendo la sensibilidad. La duración, 10 días en cistitis, o sea, si solo tiene compromiso bajo, 14 días si está asociado a candidemia, y si es misetomas, ahí, o sea, si hay compromiso del parencima con misetomas, se debe prolongar la terapia hasta que se resuelvan las imágenes. ¿Listo? Y ya la infección diseminada, aquí hablamos endocarditis, endoftalmitis, infección ósea, se debe anfotericina B de oxicolato, se puede prolongar la terapia 4 a 6 semanas. Siempre, si la cepa es sensible y con las consideraciones que hemos mencionado, se puede considerar desescalar a fluconazol, obviamente verificando que tenga adecuada penetración al sitio donde vamos a tratar. Estrategias que no están recomendadas en el tratamiento o en la vigilancia.
No debemos hacer cultivos de vigilancia buscando colonización, porque sabemos que la colonización es alta. Entonces, digamos, no está recomendado hacer cultivos rectales, digamos, a todos los niños que tenemos hospitalizados para buscar cándida, porque sí, pueden estar colonizados, pero eso no quiere decir, o sea, no es una estrategia costo efectiva para la prevención de la enfermedad. Suplementar con lactoferrina en algunos estudios se consideró, pero realmente no hay suficiente evidencia para decir que suplementar con lactoferrina puede prevenir esta entidad infecciosa. Los probióticos para candidiasis no han mostrado evidencia tampoco para prevenir infecciones fúngicas. Y ya para terminar, profilaxis. También siempre nos preguntamos, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le pongo profilaxis? Bueno, esto es súper importante, el trabajo conjunto con los líderes de la unidad de recién nacidos, que por supuesto son los neonatólogos con todo su grupo y equipo. ¿Cuál es la recomendación? Estar muy de la mano y revisar la epidemiología de las unidades donde estamos. Entonces es un ejercicio que debemos hacer cada 6 meses, mirar qué está circulando en nuestra unidad, cómo son el comportamiento de nuestras infecciones, cómo nos va con nuestros antibióticos, antifúngicos, ¿cierto? La recomendación es si tengo si tengo más del 10% de infecciones por cándida en mi unidad, en esta unidad debo usar profilaxis con fluconazol, que se establece de 3 a 6 miligramos kilo 2 veces por semana por 6 semanas. ¿En qué niños? En los recién nacidos pretérminos que tienen estos factores de riesgo. Y otra opción de manejo es nistatina, que se puede ofrecer por vía oral en menores de 1500, en niños de 1500 gramos, perdón, que no esté disponible el fluconazol. Y eso era todo lo que les quería contar el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Malú. Espectacular. Muchas gracias. Nos aclaraste muchas dudas al respecto. Parece muy bueno. Tenemos preguntas. Bueno, tengo unas que me han enviado por acá en el chat. Las personas que tengan preguntas, por favor, las pueden enviar al chat. Pero yo tengo una pregunta. Nosotros repetimos hemocultivos cada 48 a 72 horas, dicen todas las guías. ¿Cada cuánto repito el estudio de foco profundo? Bueno, ahí esa es una súper pregunta, doctor, porque yo creo que siempre el riesgo está. O sea, yo digo que si un niño no ha controlado su foco, no hay, digamos, un estándar de decir en cierto tiempo, pero yo considero que se debe repetir. ¿Sí? O sea, si yo veo que el niño, pues ya hice el primer estudio en las primeras 72 horas, hice el primer rastreo y salió negativo, ¿cierto? Pero si este niño ha persistido candidémico una semana, hemos tenido 3 sets de hemocultivos, yo sí soy partidaria de que se repita ese estudio. ¿Por qué? Porque el riesgo es exponencial y si él ha persistido candidémico, pues puede sembrar el sistema nervioso central, puede sembrar, sí. De hecho, en esos pacientes candidémicos debemos pensar que una vez se haya establecido una siembra en órgano terminal, puede ser este el foco de que persista la candidemia, por ejemplo, una endocarditis, ¿sí? O sea, si en las primeras 72 horas yo le tomé un ecocardiograma y salió negativo, pero por alguna razón no se pudo controlar el foco, llámese catéter, porque no se le pudo quitar o porque se lo cambiamos y se volvió a colonizar, es bueno ver que no tenga una siembra ahí en el endocardio, pues que no sea una endocarditis, porque esto me puede estar disparando, pues hacer que se perpetúe la candidemia, igual que el sistema nervioso central. Entonces yo creo que si persiste, digamos, le hicimos el primer score 72 horas y a pesar de que le estamos dando tratamiento, porque digamos que si ya llevamos 72 horas, ya llevamos 3 días y le tomo otro a las 72 horas, ya llevamos otros 3 días, entonces ya completamos casi una semana candidémico, se debe repetir. Se debe repetir y ahí debemos ampliar el estudio, como nos recomiendan en la guía, incluso pensando en focos, digamos, menos frecuentes, incluso el óseo. ¿Sí? Siempre verificando nuevamente, volviendo a reevaluar, es uno, bueno, ¿qué tiene? Todavía tiene este catéter, que se lo cambiamos, sí, pero si ya ahí quitémosle este catéter, tratemos de pasarle periférico. En la práctica eso no es tan fácil, pero digamos que si yo ya quité, ya depuró, pues yo digo, no, era ese catéter que no dejaba que a este muchacho depurara, pero siempre hay que buscar el riesgo, creería yo. Ok, segunda pregunta. Hablamos de candidemia persistente al día 7, cuando haya después de 7 días de candidemia. ¿En qué escenario? Ay, perdón. Tranquila. No, tranquilo. ¿En qué escenario yo cambio el antifúngico o adiciono un antifúngico? ¿Hasta qué día me espero para eso? Doctor, pues realmente es un escenario discutido. O sea, no está estandarizado. Hay algunas publicaciones que mencionan, bueno, si estoy con Anfo-B, puedo adicionar fluconazol, por ejemplo, Anfo-B más fluconazol para el tratamiento de candidemia persistente. O Anfo-B, por ejemplo, más una quinocandina, más caspofungina para el control. Realmente
Si yo ya tengo 2 sets, sí, o sea, lo que estamos de acuerdo en eso. Si yo ya tengo 2 sets que siguen, o sea, eso más o menos dará una semana o 4 días por lo menos de tratamiento y los tomamos cada 48 horas, pero si yo tengo 2 sets positivos, ya estoy hablando de una candidemia persistente. Realmente la recomendación o el lineamiento va a que encontremos el foco, más que adicionar más, obviamente verificando que la candida sea sensible, ¿no? O sea, viendo la especie, ¿no? Porque puede ser, no tiene adecuada sensibilidad al, pues al antifúngico que estamos usando. Pero realmente creo que el esfuerzo va más a controlar el foco. ¿Sí? O sea, decir, bueno, si es un catéter lo tengo que quitar, si es un foco abdominal pues lo tengo que remover, más eso que adicionar pues medicamentos al manejo. Hay una cosa ahí súper importante también, es que uno ve riesgo-beneficio, digamos que está comprobado también que estos niños cuando tienen una candidemia persistente tienen mayor alteración, digamos, del desarrollo psicomotor, del neurodesarrollo, más alteraciones a nivel de retinopatía de prematuridad. Entonces, realmente digamos que cada día que ese niño está candidémico, pues aumenta una serie de factores de riesgo. Sin embargo, pues la base primaria del manejo será el control del foco primario. Entonces, realmente no es una cosa que uno revise y que se haga de rutina. O sea, no debería ser ese el pilar del manejo, adicionar otro antifúngico, sino promover, encontrar cuál es ese foco primario que nos dispara que persista candidémico el niño. Ok. Tenemos preguntas en el chat. Una inquietud, actuación frente a un prematuro extremo con lesiones de piel sugestivas de cándida y con aislamiento de cándida en piel, pero el resto del cultivo son negativos. ¿Manejo como invasiva o conducta? ¿Y cuál es la conducta ante los catéteres? Ahí yo preguntaría, digamos, mi pregunta sería, o lo que yo me preguntaría es cómo se hizo, digamos, el aislamiento en piel. Sí, o sea, si es un cultivo, digamos así, superficial, yo digo, pues puede ser una colonización, ¿sí? Entonces realmente no, igual, estamos quietos ahí. Pero si yo estoy ante la sospecha de una enfermedad cutánea invasiva, ¿cierto? Una candidiasis congénita invasiva de piel, digamos. Entonces, ¿cuál es la prueba estándar o cuál es el gol estándar para eso? Una biopsia de piel. O sea, si llegó, tienen manifestaciones de piel y creemos que puede ser infeccioso o algo adicional de piel, y dermato me hizo una biopsia ahí, y en esa biopsia se hizo pues tinciones de grofos y eso, y me sale ahí la cándida, ese niño yo digo, él tiene un riesgo aumentado. Sin embargo, tiene riesgo aumentado de tener la infección, ¿cierto? Si está en piel, debería manejarse. O sea, si yo tengo una candidiasis cutánea congénita y está confirmada por tejido, se debe manejar, ¿sí? Ahora, que tenga candidemia relacionada, pues es otra cosa, ¿sí? Entonces, si tiene deterioro, pues siempre lo debo pensar. Pero digamos, si es en piel, por ejemplo, yo podría dar fluconazol, si es solo en piel, ¿sí? Si es ahí, pero si el niño tiene deterioro, pues tiene más riesgo de ser diseminada. Entonces, una cosa es, digamos, tener solo el foco en piel, que puede ser invasivo de piel, y otra cosa es tenerlo también como candidemia. Entonces, sería como la primera pregunta que yo haría es eso, si el niño, ese diagnóstico se hizo mediante una biopsia, ¿sí? de esa lesión. Ok, segunda pregunta tenemos acá. Si tuvo una infección urinaria, ¿se toma urocultivo de control? Es preferible hacer sí, claro, se debe tomar, es preferible no, está indicado porque es lo que nos ayuda a verificar que depuró, o sea, que ya no tiene, digamos, el aislamiento ahí. Ahora, tenemos que tener precaución y es que puede estar colonizado, ¿no? Entonces tener como en mente ese recuento de colonias, porque es que yo puedo estar colonizado en orina también por cándida. Entonces sí, en infecciones micóticas sí es recomendado hacer urocultivo de control. Ok. En los europeos, el doctor Manzoni, por ejemplo, maneja mucho la micafungina. Eso está en Sí, la guía de eso. sí. ¿Alguna experiencia para nosotros? Se ha usado, sí, o sea, yo realmente no he usado micafungina, pero se puede usar. O sea, realmente las equinocandinas son una opción que no, o sea, no es que no se puedan usar, ¿cierto? Digamos que tenemos la primera línea recomendada en casi todas las guías es anfotericina B-deoxicolato. Solo tener la precaución, si este niño tiene infección del sistema nervioso central, no es la recomendación, ¿sí? O sea, no, porque no entra. Lo mismo que si el foco primario es infección de vías urinarias, pues tenemos que tener precaución porque no es la mejor opción, pero se puede usar. O sea, realmente las equinocandinas, ¿qué pasa? Que no hay suficiente experiencia con las dosis en neonatos, pero realmente equinocandinas vienen digamos, en uso
en aumento. Entonces no está contraindicado, solo es como conocer el perfil farmacocinético del medicamento y tener pues que las precauciones de las dosis y esto porque no están tan estandarizadas. Entonces igual con casco, pero se puede usar. Ok, imagínate que tenemos un paciente que le está dando profilaxis con fluconazol y desarrolla una candidemia. Recibe tratamiento con anfotericina. Posterior al tratamiento con anfotericina, ¿debo finalizar o seguir la profilaxis? Realmente son las 6 semanas, o sea, se deben, pero pues digamos que hay que ver el escenario, ¿no? Si es, digamos, en la unidad que tenemos establecido que tiene más de 10%, y si no ha completado, yo diría que sí, o sea, porque son 6 semanas, ¿sí? O sea, hizo la candidiasis invasiva y estamos en el escenario de que en mi unidad pongo profilaxis, pues sí, debería terminar su profilaxis, claro, porque tenemos una alta, ya le dio candidiasis invasiva, pero pues igual tiene el riesgo. Entonces sí se debería completar en ese escenario en el que está establecido la profilaxis. Ok. ¿Qué estudio tenemos que hacer para buscar colonización? Lo que les mencionaba, realmente no buscamos colonizaciones. O sea, no hacemos, o sea, no es un estándar de cuidado buscar colonización por cándida porque es alta. Sí, o sea, realmente la colonización por cándida es alta porque en general lo que yo les mencioné al principio, 90% de las personas de la población está colonizada por cándida albicans, ¿sí? Entonces es muy frecuente que si la mamá está colonizada vaginal, pues ese bebé se va a colonizar, ¿sí? Entonces, si yo le hago, digamos, cultivos a los bebés, voy a encontrar una alta prevalencia, digamos, de colonización por cándida, pero esto no quiere decir que, digamos, los niños se tengan que aislar, se tengan que separar, se tengan así, simplemente está colonizado, ¿sí? Pero no hay, digamos, indicación de aislamiento de contacto si son sensibles, ¿no? O sea, si es una cándida albicans, pues no, ya hablamos de aislamiento en cándidas resistentes como auris, perdón. Entonces, realmente no es una recomendación buscar colonizaciones por cándida porque es alta. O sea, lo que vamos a encontrar es muchos pacientes colonizados y no es costo efectivo, no los vamos a separar, no los vamos a cohortizar. Simplemente hay que estar atentos y el que haga deterioro, pues tenemos que hacer como todo el estudio para determinar si cursa con candidiasis invasiva. Ok, en el mismo orden de ideas, ¿qué opinas del KOH seriado en orina? Doc, pues realmente depende, o sea, la sensibilidad, digamos, de las tinciones es variable, no es, digamos, tan buena la sensibilidad, ¿cierto? Si yo hago, digamos, un KOH en orina, ¿qué me puede mostrar? Pues que sí, que puede tener cándida, pero digamos que el gol estándar es, pues, el cultivo. Entonces, realmente no encuentro que sea costo efectivo. Sí, que yo tamice a mi niño con un KOH en orina, prefiero que se haga un cultivo. O sea, incluso si hay sospecha, pues urocultivo, ¿sí? O cultivo, pues de todo, vemos, sí, pero realmente no es costo efectivo si yo le hago KOH, porque es lo mismo puede estar colonizado, ¿sí? Y bueno, puede salir positivo, pero puede, o sea, realmente no nos da, digamos, que la información que nos da es limitada. Pero con eso no los vamos a cohortizar, no los vamos a aislar, no los vamos a, ¿sí? Entonces realmente no considero que sea una estrategia costo efectiva. Prefiero el cultivo, o sea, como tener ahí las colonias y todo para determinar si está cursando con una infección invasiva en este escenario pues de orina. Okay. Tenemos aquí una última pregunta. Si tengo candidemia asociada a catéter, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debo esperar después del inicio de tratamiento antifúngico para colocar un nuevo acceso central, pensando en que es menos probable la colonización de este nuevo catéter? Tú ya lo habías respondido, pero quiero que lo aclares. Sí, realmente no hay un tiempo establecido, pero ¿qué les digo? En la experiencia nos pasa, o sea, este niño está con un epicutano, está candidémico, se lo quitamos, pues resulta que el niño está recibiendo nutrición parenteral inotrópico, se requiere ese acceso central, ¿sí? Se vuelve a poner, el riesgo de que se colonice candidémico es muy alto, o sea, no les puedo dar un porcentaje en este momento, pero el riesgo es alto. Entonces, lo ideal sería que uno se quedara con una vía periférica por lo menos 24 a 48 horas, o sea, por lo menos las primeras 2 dosis de ANFO-B para hacer que, digamos, que depure y poder de forma segura, por lo menos con al menos un hemo negativo, poder volver a poner ese catéter. Esto en el contexto ideal, en el contexto que todos soñamos, que todo esté controlado, pero pues nuestros pacientes en la vida real a veces están tan malos que necesitamos ese acceso, ¿sí? Pero es considerar otras alternativas por vía periférica, mientras que por lo menos depura. Es la recomendación porque sí hay biofilms, o sea, hay cándidas que están más relacionadas que otras, pero en general todas pueden hacer biofilm y con un dispositivo pues es muy fácil que se te pegue ahí. Entonces, esa sería la recomendación.
Perfecto, aquí tenemos otra pregunta. ¿Es la colonización por cándida en una unidad de cuidado intensivo un signo de alarma en el manejo de antibióticos en la misma unidad? Yo creo que es algo variable, ¿sí? Porque yo pienso que los cambios en la epidemiología, pues los vamos a tener en todas las unidades, ¿sí? Pero digamos que hay que hacer vigilancia periódica, ¿sí? O sea, digamos que cualquier germen que yo tenga en mi epidemiología y que haya cambiado la epidemiología, pues debe hacer que yo me alerte. Y si antes no tenía un ble y ahora me está dando ble, pues yo digo, no puede ser, ¿sí? O sea, cualquier germen que esté cambiando mi epidemiología puede desplazar, digamos, los otros y puede hacer como una alerta de brote, bueno, todo eso, pero no solo con cándida, con cualquier germen que cambie, digamos, esa epidemiología que tengo de base ahí. Entonces yo diría que el mensaje es vigilancia periódica, ¿sí? Ser muy juiciosos y si realmente tengo, pues tengo candidiasis invasiva, tengo más de 10% de mis aislamientos son por cándida, pues asumir eso, ¿sí? O sea, asumirlo, esta es mi epidemiología, esto es lo que yo tengo, pero acá tengo mis herramientas. Entonces, mis herramientas es voy a poner profilaxis, voy a hacer vigilancia activa. Cuando este niño tenga deterioro, siempre voy a pensar en cándida. No le voy a poner empírico, ¿sí? Pero voy a estar pensando, oiga, yo tengo cándida, yo tengo que buscar cándida, tengo que... Todos los procesos de desinfección deben estar enfocados para este manejo, pero es asumir, digamos, esta es mi epidemiología y no, como que no ignorar eso, sino antes al contrario, estar muy pendientes de cómo es la variación de ese comportamiento. Cada 6 meses, cada 4 meses, estar revisando estos son los lineamientos que tuvimos, estas son las tareas que tuvimos, pues. Entonces, ese es en general, pero no solo para cándida, para cualquier germen, gram negativo, gram positivo, o sea, cualquier germen que veamos que está comportándose de forma inusual, nos debe, digamos, alertar. Sí, tienes toda la razón. Malu, muchas gracias. Ha sido muy productivo académicamente. Gracias por acompañarnos, por prestar tu tiempo. Sabemos que todos tenemos actividades y ya siendo las 8 pasadas de la mañana, doy cierre a la sesión agradeciendo a todas las personas que se unieron con nosotros y una cordial invitación para que nos acompañen dentro de un mes. De nuevo, gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias, Malu, por tu compañía. Y gracias, profe. Un abrazo para todos. Gracias. Feliz día para todos. Feliz día.